Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el material. En la clase pasada hablamos sobre la oración, ¿se recuerdan ustedes? Y como decía hace un momento, lo importante es saber de la oración, pero más importante que eso es practicar la oración. Vimos algunas maneras prácticas de empezar a orar. Acuérdense de las sugerencias que les dimos. Orar en lo personal, si estás casado, casada con tu pareja, con tu familia, orar en casa, orar en la iglesia, a venir a una reunión de oración de la iglesia, venir a las veladas. Pero acuérdate que tienes que ser un hábito de esto, una disciplina. Y como todas las disciplinas, al principio cuesta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho, voy a empezar a hacer ejercicio? Y empieza el ejercicio y al siguiente día, ¿cómo amaneces? Ay, me duele aquí, me duele allá, me duele este músculo, me duele acá, me duele la pestaña, me duele la uña, me duele todo, ¿verdad? Así es con las disciplinas. Cuando uno empieza a practicar, le resulta incómodo y doloroso a uno. Pero la cosa es que si uno sigue y sigue y sigue y sigue, después ya no va a ser doloroso. Se dice que si una persona hace lo mismo por unas 6 semanas ininterrumpidas, tiene mucha posibilidad de que eso que hizo se convierta en un hábito. Ya se hace parte de tu vida. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer ejercicio, tienes que hacerlo por 6 semanas ininterrumpidas. Y ya para la 7ª ya no te va a costar tanto trabajo. Para la 8ª, menos trabajo. Para la 9ª, ya como que es parte de tu vida. Para la 10ª, ya lo deseas, lo necesitas, ya es parte de ti. ¿Me explico? Lo mismo con cualquier otra cosa, incluyendo la oración. Tal vez al principio te va a costar levantarte más temprano, te va a costar hablar ahí, te va a costar orar con tus hijos, pero sigue haciéndolo, síguelo haciendo a través de las semanas y después eso se va a formar, se va a convertir en un hábito, ¿ok? Bueno, hablemos ahora de la segunda disciplina espiritual. Acuérdate que las disciplinas son estos ejercicios que nos ayudan a desarrollarnos espiritualmente y nos ayudan a crecer espiritualmente. Entonces la primera disciplina fue la oración. La segunda que vamos a ver ahorita es la meditación en la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra meditación, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es un señor peloncito, vestido una túnica blanca, sentado en flor de loto, haciéndolo así, y decimos, está meditando. Y para muchos de nosotros, la meditación tiene una connotación negativa. O sea, como que decimos, eso como que lo practican allá los de la India, eso como que los practican otras religiones. Esto de la meditación como que no es para los cristianos. Pero déjame decirte que sí, la meditación es una disciplina cristiana, es una disciplina bíblica. La Biblia habla de meditar en la palabra de Dios. La gran diferencia es que en las religiones que no son cristianas, cuando se habla de la meditación, se habla de vaciar tu mente, de dejarla en blanco por completo. ¿Ok? Mientras que la meditación cristiana consiste en llenar tu mente de la palabra de Dios. ¿Ven la diferencia? Entonces, la meditación en la palabra es algo bíblico, es algo cristiano, es algo que se aconseja que debemos de hacer todos nosotros. Todos nosotros llevamos una vida biológica. Tu corazón siempre está latiendo, tus pulmones siempre se están expandiendo, tu sangre siempre está corriendo por las venas. Esa es la vida biológica. 24 horas, 7 días a la semana. De la misma manera, todos nosotros llevamos una vida de pensamiento. Todo el tiempo estamos pensando. Aun cuando estamos dormidos, estamos pensando, por eso soñamos. Pero siempre estamos pensando. Algunos piensan en la inmortalidad del cangrejo, si tú quieres. Otros piensan en cosas más importantes, ¿verdad? Pero todos estamos siempre pensando en algo. Y eso en lo que estás pensando se llama meditación. Estás meditando en algo. El asunto es este. Aquello en lo que tú estés meditando, pensando, va a afectarte. Va a afectar tus emociones, va a afectar tu comportamiento, va a afectar tus decisiones, va a afectarte todo. Porque lo que tú tengas en tu mente es aquello en lo que tú te vas a convertir. ¿Sabías tú eso? Si tú eres una persona que todo el tiempo está meditando, por ejemplo, en el dinero, y cómo ganar más dinero, y cómo ser rico, y qué tipo de negocio para ser millonario, tú te vas a convertir en una persona avariciosa.
ambiciosa. Porque todo el tiempo estás pensando en el dinero, en el dinero, en el dinero. Right? Si tú, por ejemplo, todo el tiempo estás pensando en cosas que te dan temor, y dices, híjole, ¿y si mañana nos congelamos todos aquí? ¿Y si se me descompone la calefacción en la casa? Híjole, y si Obama no nos da papeles, híjole, y si el precio de la gasolina sube, híjole, y si mañana el jefe me llama y me despide, y estás pensando en puras cosas negativas, te vas a volver una persona negativa y temerosa. Todo aquello en lo que tú estés pensando, en eso te vas a convertir tú. Entonces todos nosotros meditamos, nos guste o no, siempre estamos meditando. La cosa es que debemos de meditar en las cosas buenas. Y no hay nada como meditar en la palabra de Dios. Yo quiero que tú te imagines que tú tienes una televisión dentro de ti. ¿Ok? Y en esta televisión es como la televisión de los tiempos de mis abuelitos. En blanco y negro a lo mejor. Y nada más había 3 canales. ¿Ok? Ahorita tú consigues un cable y tienes como 12.584 diferentes canales de televisión, ¿verdad? Pero en los tiempos antiguos de los abuelitos, cuando apenas se inventó la televisión, en blanco y negro, había nomás 2 o 3 canales. Yo quiero que tú te pienses, que te veas a ti mismo como que tienes aquí adentro una televisión con 3 canales. El canal 1 es el canal tipo History Channel, porque son puras cosas de historia de tu pasado. Ahora, no te recomiendo que veas ese canal. Porque muchas veces lo único que hacemos es recordar cosas negativas de nuestro pasado. ¿Por qué tomé esa mala decisión? ¿Cómo metí la pata allá? Mira lo que me hicieron. Y estás ahí y ¿has visto esos canales de televisión donde ponen el mismo programa una vez y otra vez y otra vez? Y al día siguiente es el mismo programa una vez y otra vez. Y al día siguiente, haz de cuenta si es ese canal de televisión. ¿Okay? Es el History Channel y lo único que se ve son programas del pasado y son programas malos. ¿Okay? Entonces no te conviene meterte ahí, porque si te metes en ese canal vas a estar meditando en cosas malas de tu pasado, cosas equivocadas, cosas tal vez dolorosas. ¿Ok? Es que esta persona me hizo esto, ¿por qué me pagó así? Y me voy a vengar. No veas ese canal, cámbiale. ¿Ok? El otro canal es el canal 3. Primero que el canal 1, me voy a saltar al 3. Al rato voy a decir el 2. El otro canal no es el History Channel, es todo lo contrario, es el Sci-Fi Channel. Es el de la ciencia ficción, de cosas del futuro. ¿Right? Es de los astronautas que van allá al planeta X y que se suben en una aeronave y que están allá y descubriendo tipo Star Trek, tipo Guerra de las Galaxias, que andan allá por las galaxias y andan descubriendo mundos y monstruos y todo. Ese es el otro canal. Right? Tiene que ver con el futuro. Y mucha gente todo el tiempo se la pasa viendo ese canal, el canal del futuro. Pero tampoco te conviene mucho estar viendo ese canal, porque mucha gente termina preocupándose por el futuro. Y tendré trabajo, y qué va a pasar con mis hijos, y qué tal si al día de mañana el doctor me dice que tengo una enfermedad y me muero, y estás allá en el futuro, cuando el futuro no ha llegado. Entonces el único canal que te interesa ver es el canal número 2. Y ese es el canal no del pasado, no del futuro, sino de ¿qué? El presente. Lo único que puedes vivir ahorita bien y que tú tienes la decisión para vivirlo bien es el presente. Del pasado tú no puedes hacer absolutamente nada para cambiarlo. Del futuro ni siquiera sabes si vas a llegar el día de mañana al futuro. Lo único que tenemos ahorita es este presente. Y en el presente te conviene meditar cosas que son buenas para ti. Cosas que te van a edificar. Cosas que te van a hacer crecer. Cosas que van a ser de bendición para ti, para tu familia, para tus hijos, para las personas que tú amas. ¿Me explico? Y la mejor cosa que puedes estar poniendo en ese canal es la Biblia. La palabra de Dios. Porque si tú meditas en las palabras de Dios y las tienes aquí en tu mente y solamente ves ese canal, ¿verdad? Eso va a hacer que tu vida se transforme. Porque repito, tú te vas a convertir en aquello en lo que tú estés pensando todo el tiempo, en aquello en lo que tú estés meditando todo el tiempo. En eso te vas a convertir. Entonces, fíjate, hay un pasaje de la Biblia vayamos a Filipenses 4:8. Alguien que traiga Biblia, lea Filipenses 4:8 y quiero que lo leamos para que veas qué es lo que dice la Biblia en cuanto a las cosas que debemos de pensar. Filipenses 4:8.
Ya, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, algo que merece elogio, en esto meditar. ¿Ve la versión de Marta como dice? En esto meditad. En otras versiones dice en esto pensad. Pero ¿se fijaron en el tipo de cosas que dice la Biblia que tenemos que estar meditando y pensando? Todo lo que, lo verdadero, lo amable, ¿qué más? Todo lo puro, lo honesto, todo lo que tiene buena fama, ¿ok? Entonces mira, cómo la misma Biblia nos dice en las cosas en las que debemos estar meditando todo el tiempo. Si nosotros meditamos en estas cosas, eso va a traer bendición a nuestras vidas. Si tú solamente te la pasas meditando en cosas malas, vas a vivir una vida amargada todo el día. ¿Okay? Pero si estás pensando, como dice ahí, en cosas buenas, cosas verdaderas, cosas justas, cosas puras, vas a tener una vida bien bonita. ¿Me explico? Alguien dijo una vez lo siguiente: cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en tus acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter porque se convierten en tu destino. ¿Pero dónde empezó todo? Acá, en los pensamientos. Todo lo que tú haces empieza acá en la mente. ¿Sabías tú eso? Por ejemplo, tú te levantas mañana en la mañana. ¿Y qué es lo primero que sucede? Dígame. Pensamos. Muy bien. ¿Y qué pensamos? Háblale. El trabajo. Muy bien. Y antes de eso, estás en la cama dormido, ya te levantaste. ¿Ahora qué piensas? Necesito en el baño. Córrele, pipí, ¿verdad? Ok. Y luego, siguiente pensamiento. Tengo que bañarme, o tengo que vestirme, tengo que desayunar. No quiero llegar tarde al trabajo. ¿Verdad? Y estás pensándolo todo el tiempo. ¿Qué? Vas en el camino y vas pensando. Estás en el trabajo y estás pensando. Estás meditando. Todo empieza aquí en tu mente. Déjame decirte algo bien cierto que dice la Biblia. Tu mente controla el resto de tu vida. ¿Sabías tú eso? Por eso es que el diablo quiere tomar tu mente. Porque si toma tu mente, controla tu vida. Dice la Biblia en Romanos 12 que debemos de estar transformando, ¿qué cosa? Nuestra mente. Dice el mandamiento más importante de todos: amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y toda tu mente. Lo que está en tu mente gobierna tus acciones, gobierna tus emociones, gobierna tus decisiones, gobierna tu vida. Por eso es que todos nosotros, si no te has dado cuenta aún, tenemos una batalla acá en la mente todos los días. La batalla puede ser, híjole, por ejemplo las mujeres, puede ser, y como que me veo más gorda, como que no me veo tan bonita el día de hoy. Se me hace que a mi esposo ya no le voy a gustar, o sí le voy a gustar, y si no le gusta se va a ir con otra. Y ahí tiene la mente, la batalla en la mente. ¿Verdad? Y el varón tiene sus propias batallas en la mente también. ¿Ya? Híjole, ¿será que hoy, aquí en la chamba la hago o no la hago? Porque si no la hago, pues me van a despedir. Y si me despiden, pues ya no voy a traer dinero a la casa. ¿Y cómo voy a sostener a mi esposa, a mis hijos? Está la batalla en la mente. ¿Me explico? Todos libramos una batalla todos los días aquí en la mente. Por eso es bien importante que tú aprendas a meditar en cosas que te ayuden a salir victorioso en esa batalla. ¿Ok? Tú alimentas a tu mente, si tú alimentas a tu mente, escucha bien, con lo que tú
ves, con lo que tú oyes y con lo que tú piensas. Es como se alimenta tu mente. Por eso tienes que tener muchísimo cuidado con lo que ves, con lo que oyes y con lo que piensas. Vamos a suponer que un hombre ve pornografía. Adivina con qué está alimentado su mente. Con pornografía. Y adivina qué tipo de pensamientos va a tener. Pensamiento pornográfico. Y adivina cómo se va a comportar. Igualmente. ¿Ok? Imagínate que un joven escucha música donde la letra dice al diablo con los padres, rebélate, al diablo con la policía y con los maestros, no vayas a la escuela, tú eres Superman, tú lo puedes todo. Si el joven está escuchando, está alimentando su mente con ese tipo de palabras en la música, adivina cómo se va a comportar el joven. ¿Como un rebelde? ¿Y tú crees que se va a someter a la autoridad de los padres? Y para nada. Por eso, papás, tengamos mucho cuidado con lo que nuestros hijos ven y oyen. Tengan cuidado con los programas de televisión que ven, las películas que ven, los videojuegos. Por ejemplo, yo a mis hijos no les permito que jueguen esos jueguitos donde matan a alguien. Yo no les permito. Pueden jugar jueguitos de básquetbol, de soccer, donde juegan, donde construyen algo, perfecto. Pero jueguitos donde están niños, ¡ay, ya maté uno! ¡Mato! Pues adivina con qué está alimentando la mente ese niño. Con homicidios. Y exactamente, violencia. Y adivina cómo se va a comportar el niño después. Violentamente. Todo el mundo ya se enteró de la tragedia que sucedió aquí en Mondelein, de la niña de 14 años que asesinó a cuchilladas a su hermanita de 11 años. Uno dice, ¿cómo una jovencita de 14 le hace algo tan terrible a su hermanita de 11? ¿Cómo? Posiblemente se alimentó de violencia. Entonces, ten cuidado con todo lo que ves, ten cuidado con todo lo que escuchas, tú y tus hijos. Ahora, imagínate que en lugar de ver pornografía, ves la película de la Biblia que acaba de salir. Te va a alimentar tu mente, algo bonito. Te va a inspirar, te va a motivar tal vez a buscar más de Dios. Imagínate que en lugar de escuchar música con esas palabras que acabo de decir ahorita, que tú dile al diablo a los papás y a los maestros y todo eso, ¿qué tal si pones una música de Jesús Adrián Romero? O de Marcos Witt. ¿A qué te va a llevar este tipo de música? Pues a alabar al Señor. Tú haz la prueba algún día. Pon en tu casa música de rap, así fea, y vas a ver lo que va a pasar con tus hijos. Quítala y pon música cristiana en tu casa y vas a ver lo que va a pasar con tus hijos. Van a estar tranquilitos, van a estar así, ¡ay, qué bonito! Van a estar cariñosos, obedientes. Porque todo lo que entra en la mente afecta nuestras decisiones, nuestro comportamiento. Entonces yo quiero animarte a que aprendas a alimentar tu mente bien. Y la mejor manera de alimentar tu mente es con la palabra de Dios. Busquen Proverbios 23:7, por favor. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas tu corazón no está tranquilo. ¿Puedes repetirlo otra vez, Rosy? La primera parte nada más. Porque cuál es su pensamiento en su corazón. Hasta ahí, la primera parte. Porque ¿cuál es su pensamiento? Así será su corazón. Está diciendo, así como sea tu pensamiento, así va a ser tu alma, tu corazón. Así dice la mía. A ver, ¿qué dice? Dice, porque la cual es su pensamiento en su alma,
tal es el como y baby, dice, y bebé te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Me la rara? Está medio rara. A ver, ¿qué dice la tuya, Elías? Dice, porque en su interior sigue siendo avaro, se invitará a comer y beber, pero no te invitará. Ya está ahí en verde. Dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Ajá. Entonces, conforme tu pensamiento, así va a ser la persona. Como piense la persona, así va a ser la persona. Como decía hace rato, si la persona piensa negativamente, la persona va a ser un negativo de primera. Si la persona piensa positivamente, va a ser positivo. Si la persona piensa en mentiras, va a crecer todas las mentiras. Si la persona piensa en la verdad, la palabra de Dios, va a crecer toda la verdad. Esa es la parte importante. ¿Y está correcto ahí? Sí. Aquí está siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe, te invitan, pero no dicen con sinceridad. Okay, pero la primera parte nada más. Están siempre pensando en cuánto cuesta. ¿Qué versión es esa? Nueva Traducción Viviente. Ok. También dice, porque en su interior sigue siendo avaro. Ok. El mío dice que son como un pelo en la garganta, él se invita a comer y a beber, pero no. Proverbios 23:7. Sí. 23:7. La mía es la Santa Biblia. Bueno, la tuya está correcta, ya la leímos. Ya. Pero las otras, esa del avaro y el pelo en la garganta. Esa es la... Dios habla hoy. Entonces, lo que sigue dice igual, dice, porque en su interior sigue siendo avaro, te invitará a comer y beber, pero no te invitará de corazón. Ok. Entonces, interior sigue siendo avaro. All right. Bueno. Vayamos a otro texto donde yo creo que vamos a estar más todos en la misma onda. Salmo 1, versículos 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3. Vamos a leerlo, por favor. Estamos hablando de la meditación, de la importancia de la meditación y cómo afecta toda tu vida. Salmo 1, del 1 al 3. Aventurado el hombre que manda en compañía de malvados, y se detiene a hablar con pecadores y se sienta a comer con blasfemos. Que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Hasta ahí. De lo contrario, se deleita. ¿En qué cosa? En la ley del Señor. En la ley del Señor. La ley del Señor se refiere al Antiguo Testamento, se refiere a la Biblia. Se deleita en la Biblia y dice después. Día y noche Y luego. medita en ella. Y medita en ella. Se deleita en la Biblia día y noche. Y medita en ella. Bienaventurado, feliz, bendecido la persona que hace esto. Y luego creo que dice el resultado. Sigue leyendo, Elías. Este hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Tremendo, ¿eh? Es como un árbol plantado a la orilla de un río. Su hoja no cae, siempre está verde, da fruto y todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque está meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Está llenando su mente, está alimentando su mente con lo que Dios dice en la Biblia. Por eso es tan importante leer la Biblia, y meditar la Biblia y aplicar las enseñanzas de la Biblia. Hay muchos otros textos que hablan de la meditación. Creo que están en tu hoja, si no voy a decirlo rápidamente. 2 Timoteo 2:7, Salmo 19:14, Salmo 48:9, Salmo 77:12. Los salmos hablan mucho de meditar en la palabra de Dios. Salmo 119:15, 119:23, 119:27, 119:48, 119:148, Salmo 143:5, Salmo 145:5 y ya vimos Filipenses 4:8. Entonces, la Biblia nos enseña y nos motiva a meditar en ella. Es bien importante que hagamos esto, ¿ok? Ahora, vamos a contestar unas preguntitas que vienen ahí en tu estudio. La primera pregunta es, ¿qué es meditar en la Escritura? ¿Qué es este rollo de la meditación en la Escritura? Bueno, ok, vamos a anotarle. La meditación es, anótale,
pensar. Es pensar en un texto de la Biblia para descubrir cómo puedo aplicar su verdad a mi vida. Esa es la meditación. Entonces, vayamos a Juan 3:16. Juan 3:16. Vamos a leer el texto y vamos a pensar en el texto, vamos a meditar en el texto para ver cómo se puede aplicar a nuestra vida. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único y unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces, vamos a pensarlo tantito. No me digan nada todavía, simplemente piénsenlo. Piensen en lo que está diciendo este texto. Y después piensen cómo se puede aplicar a ustedes. ¿Qué tiene que ver ese texto contigo? Con tu vida. Piénsalo, tantito. ¿Ya lo pensaron un poquito? Díganme ustedes, ¿cómo se aplica este versículo a su vida? Bueno, yo pienso que mi modo de ver es, Él dio a su Hijo, ¿verdad? Ujú. Nosotros. ¿Ok? Y nosotros podemos corresponderle a Él para buscar más de Él, para ser más como Él. Muy bien, muy bien. Entonces, Él nos dio algo, ahora démosle algo nosotros a Él. Muy bien. Ahí Olga meditó algo y salió esto, que fue bueno. Los demás, Siles. Me enseña que si Él pudo dar a su Hijo y Él presenciar cómo lo torturaron y cómo lo hicieron, que fue en obra para que nosotros fuéramos salvos. ¿Qué más daría si yo amo a mi prójimo de la misma manera como Él nos ama a nosotros? No dando la vida, pero sí dándole a quien lo necesita y ayudando a quien lo necesita. Muy bien, mostrando el amor así como Dios nos lo mostró a nosotros. ¿Alguien más? Sí, Beto. La meditación sobre el amor que nos tiene, de tal manera nos amó que dio a su Hijo. ¿Cuánto es el amor hacia nosotros? Muy bien, entonces la grandeza del amor de Dios por nosotros. Bueno, ¿qué más? Doris. Ahí yo puedo ver cómo Dios, al haber creado el mundo, la humanidad, fue tan perfecto lo que hizo, que le gustó tanto, que el hombre pecó y entonces dijo, yo no quiero perderlos. Entonces, Muy bien. mandó a su Hijo y si nosotros creemos, Él nos rescata y nos da vida eterna. Muy bien. Entonces el gran valor que Dios le da a la humanidad, al grado que no la quiso perder y hizo todo para recuperarla y redimirla. Muy bien. ¿Se dan cuenta? De todas estas son meditaciones, son bonitas las meditaciones. Entonces, lo ideal es que hagamos este ejercicio como una disciplina, como un hábito, cada vez que leamos la Biblia. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, sí. Perdóname. Yo entiendo que es una meditación, ¿verdad? Meditamos, pero ¿cómo la aplicas a tu vida? Bueno. Ajá. Por ejemplo, acá decía Elías, Ajá, de todo. yo amar a las personas. Ok. Entonces, Que no se me haga indiferente. Porque uno puede pasar el día y hacer el día indiferente, por ejemplo, en el trabajo. Puede pasar y alguien diciendo, oh, me siento mal hoy. Y uno puede decirle, oh, ¿sabes qué? Mira, ¿qué te hace falta? ¿Qué te duele? Muy bien. La espalda, la nuca. Y ya el simple hecho con saber qué es lo que a la persona le duele, yo creo que es el que él dice, oh, pues le preocupó algo de mí. Ya marca la diferencia, como puede ser diferente decir, me duele esto, me duele el otro, y yo me paso desapercibido. Así la persona va a quedar como, oh, no soy importante, no le interesa a nadie. muy bien. Pero un solo intención puede marcar la diferencia. Déjame avanzar y a lo mejor se va a clarificar tu pregunta. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Regresamos a tu estudio donde dice la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué meditar en las Escrituras? Ahí ponemos 3 razones. La primera es la clave para ser como Jesús. Es la clave para ser como Jesús.
Porque ya lo dijimos varias veces aquí, nos convertimos en aquello en lo que estamos constantemente meditando. Entonces, si voy a la palabra, ¿ya?, voy a hacerme más como Jesús, voy a ser más como el Señor en mi carácter. Voy a amar, voy a perdonar, voy a servir, voy a dar, etc. Segunda razón, es la clave para ver oraciones contestadas. Es la clave para ver oraciones contestadas. Ahí en Juan 15:7 el Señor Jesucristo dijo: permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra. Y después dice: y todo lo que me pidan, yo se los voy a dar. Pero primero tenemos que permanecer en Él y en su palabra. Si no, no nos va a dar nada. Entonces, ¿tú quieres ver más oraciones contestadas? Medita en la palabra del Señor. La tercera razón es la clave para vivir con éxito. Es clave para vivir con éxito. Y ya leímos Josué 1:8, donde dice... no lo leímos, ¿verdad? No leímos el Salmo. Vamos a leer Josué 1:8 rápidamente, que es tremendo ese versículo. ¿Quién lo lee? Josué 1:8. Josué 1:8. Pastor, ¿me preguntó algo? ¿Perdón? Hoy dice que yo el ayuno y cómo entrega uno. Al ratito hablamos de eso, ¿sí? Sí. Vamos a ver Josué 1:8 primero. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los... No, Josué 1:8. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él día y noche para que hagas siempre lo que te ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Te fijas cómo nuevamente la Biblia habla de la palabra meditar y de meditar en la Biblia? ¿Y cuál es el resultado? Todo lo que hagas te saldrá bien. Pero si no hay meditación en la palabra, ¿cómo me van a salir bien las cosas? Entonces, ¿quieres que te salgan bien las cosas? ¿Quieres tener éxito en la vida? Medita en la palabra de Dios. Josué 1:8. Vamos a ver ahora 6 maneras prácticas para meditar en un versículo. Y a lo mejor esto va a responder tu pregunta. ¿Ok? 6 maneras para meditar un versículo de la Biblia. Una manera es, imagínatelo. Imagínate, es decir, visualiza en tu mente lo que estás leyendo. Entonces, vamos ahorita a meditar en aquel versículo donde Jesús dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Vamos a meditar nada más en eso. Ahora, yo quiero que lo visualices y quiero que me digas qué ves cuando escuchas estas palabras. Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves? Descríbeme la escena. ¿Perdón? Como personas como débiles en la fe o personas también como cuando ya ven que para eso mucho pretexto, estoy cansada, estoy así, pues. Como tristeza, No, quiero que se imaginen que esto es como una película. Es una película y quiero que me describan la escena de la película. El padre queriendo abrazar a sus hijos Muy bien. y el niño, o sea, estoy cansado, papá. Muy bien, ok. Venir a mí, mijo, y cargarlo y abrazarlo. Muy bien, muy bien. Ok, eso ayuda a meditar en el texto. ¿Tú ibas a decir algo, Antonia? Sí, lo mismo. Yo me veo, si estamos hablando en una escena, yo me veo llegar a él ahí esperándome con los brazos Muy bien. abiertos. Y yo llego y le entrego, o sea, lo abrazo, me abraza. Muy bien. Y no sé. Muy bien. O sea, es algo cuando... Y es como cuando uno medita, yo cerraría los ojos, ¿no? Muy bien. La escena. Muy bien. Pero ahí con Muy él. bien. Cuando mediten, cierren los ojos, imagínense las cosas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo me imaginaría a un montón de personas que vienen cargando unos costales bien pesados, ¿verdad? Y vienen ahí todos trabajados, todos cansados, todos débiles. Y Jesús, como ustedes lo describieron, puesto de pie con los brazos abiertos, como diciendo: vengan a mí. Y veo a Jesús quitándole el costal a uno y tirándolo, y quitando el costal a otro y tirándolo. Y veo a la persona levantado y dice: ay, me siento mejor, me siento más ligero, me siento tranquilo, me siento bien. Entonces, una manera de meditar el texto es: visualízalo acá.
como si fuera una película. Segunda, pronúncialo. Di el versículo en voz alta, cada vez enfatizando una palabra diferente. Entonces vamos a pronunciar un versículo que yo creo que todos nos sabemos de memoria, que ya lo leímos, Juan 3:16. Yo lo voy a pronunciar primero todo y después voy a pronunciar o a enfatizar una palabra del versículo y las demás no las voy a enfatizar. Después otra palabra y las demás no. Para que me entiendan, lo voy a hacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando dije el porque, ¿qué me dice? No, es una razón. Estoy enfatizando la razón. La razón por la cual Dios nos amó tanto que dio a su Hijo es porque nos ama. ¿Okay? Entonces el por qué es eso. Ahora, ya no voy a enfatizar por qué, voy a enfatizar la siguiente palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando digo de tal manera, ¿qué enfatizo y qué viene a mi mente? Muy bien, muy bien. La magnitud del amor de Dios. Ok, voy a enfatizar la siguiente palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera tengamos que hacer lo mismo que Él hizo. O la cosa que motivó a Dios a hacer lo que hizo fue puro amor. Fue todo por amor. Si nos salvó fue por amor, no por chulos, ¿verdad? Fue por amor de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice eso? Que Dios, el Padre, no cualquier otra. Muy bien, no fue otro, ni siquiera nosotros le amamos a Él. Él nos amó a nosotros primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo. A todos. Muy bien, Beto. A todas las personas. Dios nos ama a todos por igual. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú pronuncias el versículo y haces énfasis en la primera palabra, te ayuda a meditar, te ayuda a sacar cosas que están ahí que tal vez no habías visto anteriormente. Y así le haces palabra por palabra. La tercera manera para meditarlo es parafraseándolo. Es decir, toma el versículo y ponlo en tus propias palabras. Entonces, ¿cómo parafrasearías Juan 3:16? ¿Alguien? Pues de la manera que Dios nos amó fue darnos a su Hijo unigénito. Muy bien, es una manera. ¿Alguien más? Porque de tal manera me amó tanto que... Bueno, ahí ya lo estás personalizando. Haz de cuenta que alguien te dice, Rosy, tú te sabes ese versículo de Juan 3:16 y haz de cuenta que como que se lo quieres decir, pero en tus propias palabras a esa persona. Entonces no lo digas a mí. Sí, ¿cómo se lo parafrasearías a esa persona? ¿Cómo se lo dirías sin decir como dice realmente el texto en la Biblia? Que Dios dio su amor tan grande. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal si dijéramos algo así? Dios nos amó tanto, tanto, que nos envió a su Hijo, su propio Hijo, su único Hijo, para que no nos fuéramos al infierno. Esa es una manera de parafrasearlo. Es lo que dice Juan 3:16, pero en mis propias palabras. ¿Okay? Entonces, esa es otra manera de meditar. La cuarta es, ahora sí como dijiste, Rosy, personalízalo. Reemplaza los pronombres o la gente en el versículo con tu nombre. Entonces ahora sí, Rosy, ¿cómo personalizarías Juan 3:16? Porque Dios me amó tanto. Muy bien, es una manera. O la otra persona también, Dios te amó tanto a ti. Muy bien, muy bien. Muy bien. Dios me ama tanto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Porque Dios amó tanto a Oscar, ya lo estoy poniendo sobre Oscar con su nombre, que envió a su Hijo para morir por Oscar, para que Oscar no se perdiera, sino que Oscar fuera al cielo y tuviera vida eterna. ¿Te fijas cómo cambia la cosa? ¡Ay, yo! Podríamos decirle, Dios ama tanto
¿Sí? No amor, porque es pasado. ¿No? Ajá. Amo. Sí, amor. También. ¿Ok? Otra forma de meditar en un texto es orándolo, haciendo del versículo una oración. Vayamos, por ejemplo, ya no a Juan 3:16, sino a Josué 1:8, donde dice que deberás de meditar en el libro de la ley de día y noche para que todo lo que hagas prospere y te salga bien. ¿Cómo hacemos de ese versículo una oración? Díganme ustedes. ¿Sí? No, una oración. Yo le pediría sabiduría. Ok, pero tienes que usar el versículo. ¿Cómo usamos el versículo para hacer del versículo una oración? Te diría, Señor, dame la inteligencia, la sabiduría para seguir transmitiendo el paso a seguir aquí. Ok, ¿cuál sería otra manera de tomar el versículo y hacerlo una oración? Como decir, Señor, ayúdame para que este libro nunca se aparte de mi boca. Muy bien. Que yo siempre esté leyendo. Muy bien. Señor, yo quiero que todo me salga bien en la vida. Y yo quiero aprender a meditar en tu palabra. Enséñame, Dios. Enséñame. Muéstrame las cosas que están ahí y muéstrame cómo puedo aplicar sus enseñanzas para que todo me salga bien. Es una oración. ¿Right? Número 6. Pruébalo haciendo las siguientes 9 preguntas. ¿Ok? Y esto está más enfocado a lo que tú preguntabas. ¿Alright? La primera pregunta cuando estoy meditando la palabra es esta. ¿Hay aquí algún pecado que confesar? Anótale, confesar. ¿Hay aquí algún pecado que yo tengo que confesar? Por ejemplo, vamos a suponer que estoy leyendo Éxodo 20 y donde ahí están los 10 mandamientos. Y ahí dice, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y lo estás leyendo y dice, bueno, lo que lo voy a meditar. ¿Habrá un pecado que yo tengo que confesar aquí? Muchos pecados, muchos, ¿verdad? Entonces, ahí ya lo estoy aplicando a mi vida. Ya lo estoy aplicando a mi vida porque, por ejemplo, no codiciarás lo que tiene tu prójimo. Híjole, Señor, pues yo me acuerdo que ayer mi vecino me invitó a su casa y me llevó a su basement y tenía una televisión de esa gigantesca. Y yo dije, yo quiero esa en mi casa. Y yo, ay, este condenado vecino, ¿cómo le hizo para que tenga esa televisión sota? Ahí viene el Super Bowl, yo la quiero. Y entonces la codicié. Entonces al día siguiente medito en ese mandamiento. Entonces mi pregunta es, a ver, ¿tengo algún pecado que confesar aquí? Entonces sí, Señor, perdóname, yo codicié la televisión de mi vecino. Perdóname por haber codiciado eso. ¿Ok? Otra manera es haciendo la pregunta, ¿hay alguna promesa para recibir? ¿Hay alguna promesa para recibir? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Hay alguna promesa por ahí en ese versículo? ¿Cuál es la promesa? Si yo confieso pecados, Él me perdona. Entonces, después de haber dicho, Señor, tengo un pecado que confesarte, yo codicié la televisión sota de mi vecino, pero Señor, tú dijiste que si yo confieso, tú me perdonas. Así es que gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por la promesa. Y ya no la quiero. Y ya no la quiero. No quiero una más grande. All right. Gracias por tu promesa de perdón, Señor. Ok, siguiente pregunta. ¿Hay alguna actitud que cambiar? ¿Hay alguna actitud que cambiar? Por ejemplo, vamos a suponer que estoy leyendo Efesios 5, donde dice, esposos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia.
Oh, that's so hard. Y luego abajito dice, y mujeres, sométanse a sus maridos como el Señor. Entonces, ¿hay alguna actitud ahí que cambiar para los esposos? ¿Hay alguna actitud que las esposas deben de cambiar? No, todos son perfectos aquí, ¿no? Okay. En la viña no hay de eso. En la viña no hay de eso, ok. Me equivoqué de lugar entonces. Entonces estoy meditando en ese pasaje de Efesios 5 y vamos por mi caso, digo, Señor, a veces no tengo buenas actitudes con mi esposa Claudia, a veces no la amo como tú amas a la iglesia, al grado que diste tu vida por la iglesia. Me recuerdo que ayer íbamos por la iglesia y Claudia me dijo, párate tantito en el McDonald's y cómprame un café. Yo dije, no, estás loca, tengo mucha hambre, vámonos ya a la casa. Entonces, ¿qué me costaba, Señor, hacer el gran sacrificio de ir al drive-thru de McDonald's y comprarle su café? No me costaba nada, pero no lo hice y tuve una mala actitud. Entonces tengo que cambiar esa actitud y cuando mi esposa me diga, ¿me compras un café en el McDonald's? Y voy pasando por el McDonald's, pues si lo puedo hacer, ¿por qué no? Tengo que cambiar de actitud. ¿Okay? ¿Y qué tal si el esposo le dice a la mujer, ¿sabes qué? Sí, porque tiene que ser parejo aquí, Eulalio, tiene que ser parejo, no nomás de allá para acá, ¿verdad? Entonces, me reí porque algo bien curioso que pasó, mi esposo quería tortillas calientes y yo ya me tengo que ir. Pero se las hice. Ya ves. Yo que te las hago rapidito y me voy, pues si viene tarde. Bueno. Más vale tener a un esposo contento que a un maestro del Excel contento. Pero vamos a suponer que el esposo le pide a la mujer también algo, vamos porque le dice, mi amor, la casa está hecha un desastre, me voy a trabajar, pero te pido que hoy hagas todo lo posible por limpiarla, ¿ok? Nos vemos, bye, te amo, se va. Llega a las 8 de la noche del trabajo, cansado el esposo, y la casa sigue siendo un desastre. Y mi amor, ¿qué pasó? Es que, mira, primero vino la vecina y me invitó a tomar un cafecito. Entonces me fui con la vecina y el cafecito se convirtió en una comida y una cena. Y después de estar largas horas platicando con la vecina, regresé a la casa y ya no pude hacer nada. Entonces, ¿hay una actitud que cambiar ahí? Una actitud que cambiar también, ¿verdad? Otra pregunta que podemos hacer para aplicar el versículo a nuestra vida es, ¿hay algún mandamiento que obedecer aquí? ¿Hay algún mandamiento que obedecer aquí? Entonces vamos a suponer que estamos leyendo Mateo 18, donde Jesús dice, perdonen para que Dios les perdone sus pecados. ¿Hay algún mandamiento ahí? Sí. Perdonar es un mandamiento. No es una emoción, es una decisión. Entonces tengo que obedecer, y así es como lo aplico en mi vida. Si lo dice la Biblia, tengo que obedecer, es mi autoridad. Es Dios hablándome y diciéndome lo que tengo que hacer. Si Dios lo dice, lo tengo que hacer. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. 10 minutos más y tomamos el break. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Hay algún ejemplo que seguir aquí? ¿Hay algún ejemplo que seguir aquí? Entonces, por ejemplo, estamos leyendo el pasaje donde está Mateo sentado ahí en el banco, cobrando impuestos, y viene Jesús y le dice, Mateo, sígueme. Y dice el texto, y dejándolo todo, le siguió. ¿Hay algún ejemplo para seguir ahí? ¿Cuál sería el ejemplo? Estar dispuestos a dejar todo. Ahora, pregunta, ¿qué estaba haciendo Mateo otra vez? Cobrando impuestos. Y como buen cobrador de impuestos, en aquellos tiempos, el cobrador de impuestos cobraba el impuesto de Roma y además le agregaba la cantidad para él quedarse con esa cantidad. Entonces, si una persona le debía a Roma, vamos a decir, 10 dracmas, por decir algo, $100. El cobrador decía, le debes a Roma
120 dracmas. Entonces el cobrador agarraba 100 para Roma y 20 para su bolsillo. Por eso es que la gente de esos tiempos odiaban a los cobradores de impuestos, porque sabían que eran unos ladrones de primera. ¿Okay? Entonces, está Mateo en el banco cobrando lana. Viene Jesús y le dice, sígueme. Y Mateo deja ¿qué? ¿Qué significó el dejar todo en ese momento ahí? ¿Qué dejó? Dejó la lana, dejó la chamba. Lo dejó todo con tal de seguir a Jesucristo. ¿Hay algún ejemplo para seguir ahí? ¿Cuál es? Viejo ya no trabajo. mientras no digas viejo, ya te dejo, ya me voy para otro lado también. Ok, siguiente pregunta. ¿Hay alguna oración que orar aquí? ¿Hay alguna oración que orar? Pues de todos los textos de la Biblia podemos hacerlos una oración, como ya dijimos. Siguiente pregunta. ¿Hay algún error que debemos de evitar? Estamos leyendo ahí algo. ¿Hay algún error que debamos de evitar? Entonces, por ejemplo, pensemos en el momento cuando Jesús está caminando sobre el agua, ¿se acuerdan? En la tormenta. Y dice Pedro, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua también. Pero dice el texto que en eso Pedro voltea a ver el viento, la tormenta, la tempestad. Y en ese momento, ¿qué le pasa? Se hunde. Y empieza a ahogarse. Y empieza a decir, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Entonces, ¿hay algún error que podemos evitar en base a esa historia, ese texto de la Biblia? Más que nada que no desenfocarnos, ¿no? Muy bien, dijeron dos muy importantes. Primero, no quitar la mirada de Jesús. Porque Pedro, cuando iba caminando, tenía la mirada en Jesús y eso lo hacía caminar sobre las aguas. Pero el momento que quita su mirada de Jesús y la pone sobre la tormenta, se hunde. Entonces, un error que tenemos que evitar siempre es, ¿cuál? No quitar nunca la mirada de Jesús por más tormentas que se levanten en nuestra vida. Y la otra muy buena que dijeron es no dudar. No dudar. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Okay? No cometamos esos errores. La siguiente. ¿Hay alguna verdad para creer aquí? Si está leyendo un texto de la Biblia, hazte la pregunta, ¿hay alguna verdad que debo de creer aquí? Y la última, ¿hay algo por lo cual agradecer a Dios aquí? Hay algo por lo cual agradecer a Dios aquí. Entonces, por ejemplo, regresando a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay algo que podamos agradecer ahí? ¿Cuál? ¿Qué cosa? El amor de Dios. ¿Qué más? Bondad. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? La salvación. Entonces hay un montón de cosas. Entonces, tú puedes usar esta pequeña guía para meditar en el texto y va a sacar muchísimas cosas. ¿Ok?